No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El nazi más buscado podría encontrarse en la Patagonia, lo que tampoco sería una sorpresa teniendo en cuenta la cantidad de nazis que huyeron para allá. Además de hablarles de esto, les hablaremos de la situación en Oriente Medio, así como de la situación del primer ministro Ehud Olmert ante su propio pueblo. Hablaremos de cómo luchar contra el antisemitismo, una agresión antisemita en Alemania, y desde los juegos de ordenador y estas cosas, Nintendo toma decisiones para combatir contra ello. Empezamos en Israel. Según informaba ayer la agencia EFE, el gobierno de facto de Hamás en Gaza confirmó haberse reunido con diplomáticos franceses en la franja y haberles manifestado su disposición a aceptar un Estado palestino en las fronteras previas a la Guerra de los 6 días en 1967. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, había reconocido el lunes que su país había reanudado los contactos con el grupo terrorista. Por su parte, Israel indicó que había pedido explicaciones al gobierno francés cuando supo de estos contactos, que tuvieron lugar hace un mes. Bueno, no solamente Israel estaba ligeramente inquieto por estos contactos, hay que tener en cuenta que también la Casa Blanca calificó de imprudente reanudar el diálogo con un grupo terrorista, sobre todo porque jamás hay que recordar que rechaza las 4 condiciones que le ha impuesto el Cuarteto de Madrid, el conocido Cuarteto de Madrid, que son la ONU, los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Y estas 3 condiciones son sencillas. Por un lado, el reconocimiento del Estado de Israel; por otra parte, el reconocimiento de los acuerdos firmados con Israel; y otro lado, la renuncia a la violencia. Entre otras cosas, podemos decir que Israel y el grupo terrorista Hamás, según las últimas declaraciones que hemos podido tener y oír, sí que habrían estado manteniendo contactos a través de intermediario de Egipto. ¿Qué es lo que ocurre? Que Israel ha puesto sobre la mesa la liberación de Gilad Shalit como condición sine qua non para poder llegar a algún tipo de acuerdo, y jamás se niega a esa liberación si no es por lo menos por 450 presos palestinos. Como de costumbre, serán discusiones encima de la mesa, iremos esperando, y también dijo Ehud Barak que esas negociaciones, si tendrían lugar en secreto, que nosotros no iríamos a hablar de ello, así que esperamos que por lo menos sí que oigamos hablar de la paz o de que han llegado a algún tipo de negociación. Por ahora, Israel además dice que no se detendrá para defender a su pueblo y defender a sus habitantes. Oiremos hablar de esto, seguiremos oyendo hablar de posibles negociaciones, de posibles acuerdos de alto el fuego con Hamás y otros grupos terroristas. Mientras tanto, otro de los temas que están en primera plana en Israel es la situación del primer ministro Ehud Olmert. La agencia France Press informó de que el primer ministro israelí Ehud Olmert, sospechoso de haber recibido ilegalmente fondos de un empresario de Estados Unidos, será interrogado el viernes por segunda vez por la policía israelí, en este caso que alimenta los rumores sobre su posible dimisión. Por primera vez desde el comienzo del caso, el fiscal del Estado reveló el lunes que el primer ministro es sospechoso de haber recibido, cuando era ministro de Industria y Comercio, sumas de dinero en efectivo de manos del hombre de negocios Morris Talansky. El fiscal también precisó que en este momento de la investigación el primer ministro es sospechoso de fraude y abuso de confianza, pero no utilizó el término corrupción. Los medios israelíes afirmaban por su parte que la policía intenta demostrar la hipótesis de que está implicado el primer ministro en asuntos de sobornos ilegales pagados por Talansky, a cambio que hubiera obtenido, pues que Olmert le hubiera dado licitaciones públicas, adquisiciones de terrenos en Jerusalén. Había una contraofensiva de los abogados del primer ministro, una apelación ante el Tribunal Supremo para impedir que Talansky declare bajo juramento antes de volver a Estados Unidos. Lo relevante de todo esto es la delicada situación del primer ministro, que no es la primera vez que se encuentra en esta situación de tener que declarar. Les recordamos una encuesta que se hizo hace poco, según la cual el 62% de los israelíes considera que Olmert debe dimitir. Un 51% estaría a favor de elecciones anticipadas.
Y ante este posible escenario de elecciones anticipadas, pues se preparan todos. Si recuerdan, ayer les hablamos de que el ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo que había que cerrar filas en el Partido Laborista para prepararse en caso de unas eventuales elecciones anticipadas. Las elecciones normalmente tendrían que tener lugar en el 2010, pero se está hablando de elecciones en 2009. Otros dirigentes que se perfilan como posibles candidatos a la elección: Benjamin Netanyahu, que estaría en las encuestas, lo situarían a él por encima de todos, por delante de todos, sería el favorito, y evidentemente, como sería el favorito, ha pedido elecciones anticipadas ya. Y por otra parte hay otras personalidades dentro del mismo Kadima, como serían Tzipi Livni, que es la ministra de Asuntos Exteriores, Meir Shetrit, del Interior, Shaul Mofaz, de Transporte, y Avi Dichter, Seguridad Interior. Lo cierto es que en estos momentos, si Ehud Olmert tuviera que dejar el poder, se considera que la posibilidad más práctica sería una especie de tándem entre Ehud Barak y Tzipi Livni, por lo menos hasta que estas elecciones anticipadas tuvieran lugar. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Como nos decía nuestro corresponsal en Israel, Ehud Olmert tiene muchas vidas y puede también salir bastante ileso de esta situación actual. Y recordamos que corrupción no se ha utilizado todavía. Seguimos. Les hablamos ahora de uno de los nazis más buscados, del que les hemos hablado en muchas ocasiones. Parece que hay más pistas sobre dónde puede estar. Según Efraín Zurov, director del Centro Simón Wiesenthal de Jerusalén, el doctor Albert Heim, el criminal de guerra nazi más buscado, se encontraría con vida refugiado en la Patagonia chilena o argentina. El responsable del conocido centro declaró a la agencia EFE que Heim es el criminal de guerra nazi más buscado hoy en día y que mató a centenares de personas en el campo de Mauthausen con inyecciones de benceno o gasolina directamente sobre el corazón. Zurov recordó que el llamado Doctor Muerte estuvo a punto de ser detenido en 1962 en la entonces Alemania Occidental, cuando aparentemente alguien le avisó y pudo desaparecer. En fin, desde luego nadie se echaría las manos a la cabeza sorprendido diciendo: oh, hay nazis en Argentina y en Chile, hay nazis en esa zona, puesto que es bien conocido que muchísimos nazis, muchísimos criminales pudieron huir a esa parte del planeta. Así que si Heim se encontrara en la Patagonia, pues probablemente sería algo casi lógico en estos momentos. Durante años ha habido intentos para localizar a este criminal. Hoy tendría 93 años, aunque su familia mantiene y asegura que falleció en el 93. ¿Por qué sostiene el Centro Simón Wiesenthal que está con vida? Porque hace unos años se descubrieron ciertas cartas que se estaban escribiendo de los hijos. Había una correspondencia curiosa desde una hija que reside lejos. En fin, que había demasiadas sospechas de que algo estaban ocultando, y otro de los temas es que nadie ha cobrado la herencia supuesta que este hombre tendría que haber dejado, con lo cual demasiadas dudas, demasiadas incógnitas respecto a un nazi que tampoco sería el primero en intentar pasar inadvertido. Sabremos algo más de este criminal torturador, que les ahorro las descripciones de las torturas que efectuaba sobre los prisioneros en Mauthausen. Les cuento, eso sí, que era apodado por los prisioneros españoles, lo llamaban el banderillero, así lo escribió el historiador británico David Wingate Peake en su libro Españoles en el Holocausto, porque le gustaba inyectar a la gente gasolina en el corazón para que murieran. En fin, hay una recompensa, así lo recuerda Zurov, del Centro Simón Wiesenthal, de 310.000 euros por dar pistas o información que conduzcan a la detención de este asesino. Seguimos, les hablamos ahora de actos antisemitas que tienen que enfrentarse a la justicia. La Audiencia Provincial de Frankfurt condenó ayer a un alemán de origen afgano a 3 años y medio de cárcel por grave lesión corporal tras apuñalar y herir de gravedad a un rabino ortodoxo en septiembre pasado. En su declaración, el procesado, de 23 años y de religión musulmana, dijo haber sacado un cuchillo para defenderse de un supuesto ataque del rabino, pero negó haber proferido insultos antisemitas ni amenazas de muerte. El agresor, tras disculparse ante la víctima, explicó que reconoció por su larga barba que se trataba de un judío, aunque aseguró no recordar nada sobre el apuñalamiento. No, claro, y no es raro que no recordara nada del apuñalamiento, ya que, entre otras cosas, decía que, como siempre, les leo textualmente,
como siempre, había fumado bastante marihuana. Entonces, probablemente fumó un poquito más que de costumbre y se olvidó de que había apuñalado a una persona, ¿no? Algo tan habitual en este tipo de cuestiones. En fin, este afgano fue detenido en casa de sus padres después de que los investigadores dieran con su paradero. ¿Y por qué? Porque había confesado el delito a través de un foro de internet sobre temas deportivos y además dio detalles de su ataque. Se ve que esta marihuana le permitía recordar para vanagloriarse de ello en sus foros de internet poco después, pero ante el jurado, pues es una amnesia selectiva la que produce esta marihuana. Más cositas, otra manera de luchar contra la banalización. La compañía japonesa Nintendo decidió prohibir el nombre Adolf Hitler en el videojuego de Wii Mario Kart. Si antes de iniciar la carrera el usuario elige el apodo del genocida nazi, el sistema le prohibirá comenzar a jugar y le invitará a que elija otro nombre. Según informaba ayer la prensa especializada, la prohibición solo afecta a la hora de jugar a través de conexión Wi-Fi. ¿Esto por qué? Porque en noviembre un blogger, Steve Tyler, alertaba de que el servicio online de la videoconsola de Nintendo contaba con muchas personas que se habían camuflado bajo el nombre de Hitler. Entonces, bueno, pues han decidido luchar contra esta banalización, prohibiendo a la gente que utilice el nombre de uno de los mayores asesinos, si no el mayor asesino de la historia. Lo curioso es que en la página donde lo hemos podido leer, la gente no parecía estar del todo de acuerdo, les parecía mal y decían que, bueno, que es un doble rasero porque no se prohibía el nombre de Stalin, Osama Bin Laden, que estos sí estaban permitidos. La verdad es que habría que plantearse qué lleva a un usuario de estos jueguitos a llamarse Osama Bin Laden o Stalin, evidentemente, o Hitler. Y bueno, y por qué no, siempre se puede prohibir otros asesinos, pero por lo pronto sí que dan ganas de aplaudir esta iniciativa de evitar relacionar el nombre del mal absoluto con un juego. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y, como de costumbre, nos vamos a hablar con Ana de cultura. Ana, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, Masha? Muy bien, ¿qué me traes? Te veo ahí como de costumbre, con papeles, pero uno sospechoso, pequeñito. Sí, uno que tiene forma de invitación, Exacto. Porque efectivamente es una invitación de la Comunidad Judía de Madrid para el próximo lunes 26 de mayo a las 8 de la tarde, un diálogo entre Jon Juaristi y Marcelo Birmacher, titulado Los intelectuales y la nueva judeofobia. Interesante. Creo que vamos a tener que estar ahí. Desde luego que Radio Sefarad va a hacer lo posible. Bueno, para los que no saben, Marcelo Birmacher es un escritor y guionista argentino que va a estar aquí. También va a presentar cosas en la Feria del Libro, de la cual ya hablaremos seguramente en otra ocasión. Entonces, bueno, tienen este diálogo sobre la nueva judeofobia en la Comunidad Judía de Madrid, el lunes a las 8 de la tarde. Otro evento, el 28 de mayo a las 7 de la tarde, una conferencia titulada Los derechos humanos después de Auschwitz con Manuel Reyes Mate, el director del Instituto de Filosofía del CSIC, y Esteban Beltrán Verdes, que es director de la sección española de Amnistía Internacional. Eso se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de Las Rosas, el 28 de mayo a las 7 de la tarde. Y ahora voy a cambiar de tema, pero de una forma tan drástica. Me das miedo porque te veo sonriendo. Veo que tienes esa cara de que tienes ganas porque sí, hoy salió una noticia que bueno, te la voy a contar y tú me dices. Vamos a ver qué sonrisa se te hace a ti después de escucharla. Hacer el amor y no la guerra. Esta es la propuesta, que suena muy bien. Suena bien, en principio, de una página israelí, página de internet israelí, que es de pornografía amateur. ¿Qué me estás trayendo, Ana, por favor? Perdón, no pude resistir. Tenía que compartir eso con todos. ¿Pero qué es esta página porno? Pues es una página porno así... Amateur, como ya dije, donde la idea es que hicieron ahí así videos pornográficos
con judíos y judías y árabes o hombres y mujeres de judíos y musulmanes, pues haciendo el amor. ¿Y cuál es el objetivo de este...? Difundir la idea que si todo el mundo hiciera sexo... No habría guerra. No habría problema, exacto. Bueno, ya hemos dicho aquí muchas veces que hay mucha gente que habla de diálogo literario y cultural. Eso también es una especie de diálogo, ¿no? Es otro tipo de diálogo. Sí. Bueno, oye, todo el mundo tiene derecho a aportar su granito de arena a la paz en la Las región. Las intenciones son buenas, no se puede decir que no. Sí, no estoy yo muy segura de que esto fuera a calmar las furias de la zona, pero bueno... apaciguar algunas desde pero luego. Es un nice try, como se dice. Bueno, pues nada, esta página nos ha dejado un poco extrañados. Ana, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Hasta mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Radio Sefardí. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguramente todos están esperando la noticia, aquello de lo que oíamos hablar ayer y que todo el mundo se hacía eco, y son esas posibles negociaciones entre Israel y Siria. Bueno, pues les hablaremos de ello y les hablaremos también de otras posibles negociaciones, en este caso con Hamás. También se hablaba, en este sentido, sería más bien a través de Egipto. Más cositas que les vamos a contar. Bueno, pues les vamos a hablar de John Demjanjuk, que ha perdido una batalla legal en los Estados Unidos. Además, hablaremos de un justo entre las naciones, en este caso un chino, y hablaremos también de Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos. Posteriormente, en la sección dedicada a cultura, Ana nos traerá noticias pues que sin duda alguna serán del interés de todos. Pero por ahora empezamos con la noticia de ayer. La agencia France Press confirmó ayer que Israel y Siria anunciaron este miércoles haber entablado negociaciones indirectas bajo los auspicios de Turquía para lograr una paz global. En un comunicado publicado por el Ministerio Turco de Asuntos Exteriores se declaró que Israel y Siria acordaron llevar a cabo las negociaciones con determinación y continuidad para alcanzar una paz global, conforme a lo estipulado en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Según la radio pública israelí, el presidente estadounidense George Bush, que visitó Israel la última semana, dio luz verde a estas conversaciones. Uno de los escollos a los que se enfrentaban estas negociaciones era la opinión de los Estados Unidos, que no querían este acercamiento entre Israel y Siria, pero daría la sensación de que al final el hecho de que probablemente Siria dé algo a cambio de los altos del Golán, que es lo que le planteaban a Israel por su parte, pues seguramente está cobrando cada vez más importancia. Como por ahora solamente es un rumor, tampoco les podemos dar muchos más datos. De lo que vamos a hablarles a continuación, pues es también de un rumor, pero un rumor que va en la misma dirección. Un alto responsable egipcio citado por la agencia oficial MENA declaró este martes que Israel dio su acuerdo de principio a una tregua en la Franja de Gaza. Según la misma fuente, que pidió permanecer bajo anonimato, Israel se habría declarado dispuesto a aplicar la tregua en cuanto los dirigentes israelíes sean informados del acuerdo de las organizaciones palestinas a los elementos de la tregua. Interrogado por la agencia France Press, Mark Regev, portavoz del primer ministro israelí Ehud Olmert, indicó sin otras precisiones que en lo que concierne a Israel solo se puede indicar que los contactos continúan. Pero ya a estas alturas el hecho de decir que los contactos existen, o sea que continúan, ya es bastante importante. La propuesta egipcia consiste en una tregua inicial, un principio que sería el cese de operaciones israelíes en Gaza y de los disparos de cohetes palestinos sobre Israel. Posteriormente se llegaría a unas negociaciones sobre intercambio de prisioneros entre Israel y el grupo terrorista. ¿Qué ocurre? Que ese es un punto de los más espinosos, ya que Israel exige la liberación de Gilad Shalit, Hamás a cambio exige la liberación de mínimo 450 presos palestinos, algunos de ellos con delitos de sangre. Bueno, pues habrá que también estar muy pendientes, porque es curioso que lleguen del mismo día dos negociaciones posibles, una con Siria y otra con el grupo terrorista Hamás. En fin, como les decía con la otra noticia, tomamos con pinzas todo esto, ya que lo que hoy es cierto mañana deja de serlo en esta zona,
pero estamos pendientes y a ver si mañana nuestro corresponsal nos puede dar un poquito más de información y sobre todo saber cómo lo están sintiendo los israelíes en la calle. Dejamos Oriente Medio. Pasamos ahora a hablarles de un asesino tristemente conocido, John Demjanjuk. John Demjanjuk, acusado de haber sido un guardia en los campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, perdió finalmente su batalla legal para permanecer en Estados Unidos. El nazi, de 88 años, había emigrado a Estados Unidos en la década de los 50. Años después fue extraditado a Israel y sentenciado a muerte por crímenes de guerra, pero su condena fue anulada. Volvió a Estados Unidos, fue acusado de mentir en su formulario de inmigración cuando ocultó que había trabajado como guardia nazi. Ya saben que en Estados Unidos mentir es un agravante muy grave en todas las condenas. El lunes la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó su apelación contra la orden de deportación que tenía pendiente. Todavía lo que no se sabe es dónde va a ir a parar, qué país lo va a recibir y cómo lo va a recibir, porque lo mismo lo vuelven a procesar. Él evidentemente niega su participación como nazi y torturador, dice que fue prisionero de guerra de los nazis, en contra de las afirmaciones que aseguran lo contrario. Los abogados tienen miedo por él porque dicen que podría ser torturado si es deportado a Ucrania, que es su país de origen. En el 86, si recuerdan, se habló mucho de él, se lo acusó de ser Iván el Terrible, pero la justicia israelí no demostró que fuera él, así que finalmente fue anulada su sentencia, que era una sentencia a muerte. En el 2002 un juez estadounidense falló en contra, argumentando que había suficiente evidencia para comprobar que Demjanjuk había sido guardia nazi en varios campos de concentración y volvió a anular su ciudadanía estadounidense. Veremos si vuelve a Ucrania o no. Y veremos también a qué país va, porque realmente probablemente sea uno de los personajes que menos países quieran tener en su territorio. Aunque, a saber, seguro que hay algún país por ahí que todavía se atreve a invitarlo. Bueno, seguimos. Después de hablar de un torturador y un guardia nazi, nos parecía justo y necesario hablar de la otra cara de la moneda. Según las agencias informativas, las heroicas acciones de un diplomático chino que salvó a miles de judíos de la Shoah, concediéndoles visados para huir de la Austria nazi, están siendo honradas en una exposición en el Congreso de Estados Unidos. Desafiando órdenes superiores, Feng Shang-ho, cónsul general de China en Viena, de 1937 a 1940, facilitó la huida de judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Las acciones de Ho no fueron reveladas hasta después de su muerte en 1997, gracias a las investigaciones de su hija periodista. Sí, porque según explicó un miembro de la Comisión de Preservación del Patrimonio estadounidense en el exterior, hablando de él no buscaba publicidad, no buscaba reconocimiento, no buscaba compensación. Para él bastaba el saber lo que había hecho. Y esta exposición se titula Sobre los rastros de un fénix, el doctor Feng Shang-ho y la salvación de judíos austríacos. Fue abierta este lunes, preparada por la comisión de la que les hablaba, de preservación del patrimonio estadounidense, con la ayuda precisamente de la hija del diplomático. Nació en la provincia china de Hunan y fue testigo en su puesto en Viena del Anschluss, ya la anexión de Austria por Alemania en el 38, la instauración posterior de las leyes contra los judíos que allí vivían. Muchos judíos entonces buscaron escapar de Austria, no había ningún país, como sabemos ya, que los recibiera, así que Ho se encontraba entre aquellos diplomáticos que, tal y como explicaba la comisión, emprendieron extraordinarias gestiones con riesgos personales para sí mismos con el fin de salvar a estos judíos. Recibió a título póstumo la medalla el título de Justo entre las Naciones, que es la más alta distinción civil concedida por Israel a las personas que han salvado a judíos de la Shoah. Fue además honrado un año antes de su muerte, en el 86. Y después de este recuerdo seguimos hablando ahora de un premio. La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos recibió en Nueva York un importante premio en la persona de su fundador, el rabino Yehiel Eckstein, galardonado como Filántropo del Año. En la ocasión, el rabino Eckstein
anunció una importante contribución para el Centro de Investigación del Cáncer en Israel, en un proyecto conjunto con la Fundación Nacional de Ayuda a Niños con Leucemia. El rabino fue premiado en reconocimiento de la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos y su labor para ayudar a los pobres y los niños desfavorecidos en Israel y en todo el mundo. Bueno, pues estos premios llevan, explicaba la agencia informativa, llevan el nombre del actor Michael Landon, que es quien bueno, es un evento realizado con el objeto de brindar beneficencia para la Fundación Nacional de Ayuda a Niños con Leucemia, y bueno, es un evento organizado en forma conjunta con la industria de la moda, personalidades que unen los esfuerzos en pro de los niños y del mundo, y al tiempo que constituye una contribución única al mundo de la moda y el modelaje, así lo informaban las agencias informativas. Creemos que es algo más allá de la moda lo que aportan estos premios, sobre todo si se dedica pues eso, a la lucha y a ayudar a los niños enfermos. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien. Hoy te robé un poquito una noticia, porque la de... Sí, yo escuché algo sobre exposición y dije, ¿exposición? Sí, pero es que como venía después de The Maniuk, quería poner la cara yo lo entiendo, positiva. Yo lo entiendo. Está en muy fin, bien. perdón, te pido disculpas. Les voy a contar sobre otras cosas, entonces. Bueno, pues venga, a que seguro que tienes otras cositas que contar. Sí. ¿Tú sabes qué es murga? La murga es un carnaval, ¿no? Sí, bueno, es una especie de teatro musical, así con baile muy típico de Uruguay. Uh-huh. Está relacionado con el carnaval de las promesas. Y en estos días, por primera vez en la historia de Uruguay y probablemente del mundo, la Casa de Cultura Mordejai Anilevich de Montevideo están preparando una murga judía. O sea, un acto así de igual con baile, uh-huh, con cantos y no sé qué, pero que habla así con influencias de cosas de judías, con cosas de Israel. Vamos a ver cómo les va, pero suena muy divertido. Suena bien, desde luego. Suena alegre. Exacto. Y ahora vamos a hablar de cine. Ah, bien. Como probablemente sabes, más ahora se celebra el Festival de Cannes. Creí que me ibas a decir, se celebran los 60 años de la independencia de Israel. No. Y iba a decir, tengo una ligera idea de ello, sí. Hoy no voy a hablar de eso. Pues, no, o sea. Bueno, pues háblame de lo que quieras. Ya te revelas tan pronto. Cuéntame. Bueno, en el Festival de Cannes se presentan dos películas, digamos, que serían, creo que, de nuestro interés aquí en Radio Sefarad. La primera se llama Vals con Bashir, es del cineasta israelí Ari Folman. Es un documental, una especie de documental, ahora vas a entender a qué viene lo de especie, sobre sus memorias de la primera guerra del Líbano en la cual él participó. Entonces él entrevista a sus compañeros en la guerra y todo eso. Pero este documental, que suena como muchos otros que se hacen en Israel, lo hizo en animación. O sea, sí entrevistó a todas estas personas y después lo transformó y está transmitiendo toda esta historia en animación. Dicen que es impresionante, o sea, realmente es como un género nuevo, casi, porque es un documental en animación. Pero en animación, entonces está causando muchísimo interés. Yo creo que seguro llegará a España. Pero porque... para bien, ¿está gustando? Sí, no, porque justamente dicen que este documental, que podría ser muy... como cualquier otro, uh-huh, y no tan interesante si estuviera hecho de forma como un documental, como estamos acostumbrados, de entrevistas y bla, bla, bla. Pero al estar en animación le da un impacto que no habría tenido de otra forma. O sea, encontró así tuvo una idea probablemente brillante para transmitir su idea de otra forma. Habrá que ver el resultado, pero desde luego es llamativa. La mera idea es llamativa. Sí, no, y está teniendo buenas críticas en Cannes y está siendo ya comprado para distribución en muchos países, así que... Voy a ir comprando billete ya para cuando lo proyecten aquí. Sí, igual lo traen para España, ojalá.
Y otra cosa curiosa, una película egipcia que se llama The Baby Doll Night, que es como la noche del camisón, no sé, algo así, de Adel Adeb se llama el director, y está descrito como una comedia sobre la política de George Bush hacia el Medio Oriente. Uy. Sí, estas cosas de comedia sobre terrorismo y cosas así chirría un poco. Da miedo esto. No fue aceptada a la competición. Decían que no era buena, pero sí la ponen así en el mercado normal para que lo vean los que distribuyen películas que vienen de todo el mundo. Entonces, bueno, dicen que probablemente no es una obra maestra artísticamente, pero digamos que es así interesante que por primera vez alguien está tratando de enfrentarse a este tema de forma de comedia, y que además dice que aunque sí habla de la rabia de todos los palestinos que perdieron las tierras y todo eso, también habla, o sea, también denuncia la venganza esta matando inocentes por parte de los palestinos, y mucha crítica hacia Bush, es así como... Bueno, si critica a Bush, llegará a los cines en España, así que lo podremos ver personalmente y opinar después. Opinar sabiendo de qué opinamos, Exacto. de qué hablamos. Ana, gracias. Perdón, te estaba despidiendo, dime, ¿qué otra cosa hay? Quiero contarte sobre una peliculita más. Perdón, sí. Porque hoy es el Día de la Diversidad Cultural, y por ello en Buenos Aires se está proyectando el documental de Besarabia a Entre Ríos, que hizo Pedro Banchik sobre la llegada de su familia a Argentina. Dijo que al principio lo iba a hacer así como un corto de 5 minutos porque cumplieron 100 años desde que llegaron los bisabuelos. Pero ya sabes, se metió en el tema de forma que ya no pudo. El viaje fue más largo. El viaje fue muy largo, y habla desde la vida en los shtetl y todo eso, y hasta cómo fue pues la llegada y la adaptación a Argentina. Y ahora ya nos podemos despedir. Bueno, gracias. Estoy por dejarte a ti la despedida. Bueno, hasta mañana, te digo. Hasta mañana. Con cierto temor. Aquí te esperamos. Gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias también a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les digo, no vamos a hablar de Israel, ya que tenemos hoy en concreto nuestro programa especial desde Israel con nuestro corresponsal, con Sale Mergui, donde nos da muchos más datos acerca precisamente de esos posibles acuerdos con Siria, qué está pasando con Hamas, qué está pasando con Ehud Olmert en el mismo país. Y les recomiendo que escuchen desde Israel a Sale Mergui para saber mejor qué es lo que sucede en esa zona. Si están escuchando el programa completo, no tienen más que esperar y a continuación lo escucharán. Si están pinchando por programas separados, les recomiendo desde Israel con Sale Mergui. ¿De qué vamos a hablar nosotros hoy? Pues vamos a hablar de la AMIA. Sigue avanzando la causa de la AMIA con, bueno, sorpresas, si la podemos llamar así. Además, vamos a hablar desde la Argentina también de lo que le ha sucedido a nuestra radio hermana, a Radio High. Hablaremos también del papel de la Cruz Roja, de los documentos de la era nazi, así como de una familia judía que ha construido una mezquita, y de una noticia curiosa de si están ustedes hartos, o hartas más bien en este caso, de que los obreros silben en la calle a su paso. Pues le vamos a dar la solución de una israelí, aunque tal vez sea una solución un poquito exagerada. Posteriormente hablaremos de cultura, hoy no con Ana, sino con Sara, que igualmente nos traerá sin duda algunas noticias de mucho interés. Por ahora empezamos con la causa de la AMIA. El fiscal Alberto Nisman solicitó ayer que el expresidente Carlos Menem sea desaforado y detenido en la causa que investiga las irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA, cometido el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos. En diálogo con la agencia judía de noticias, Nisman confirmó la presentación realizada al juez federal Ariel Lijo,
que incluye la solicitud de apresar a Munir Menem, hermano del expresidente, así como a otros altos cargos. El fiscal dio por probado que Carlos Menem, en la actualidad senador peronista por La Rioja, y su hermano Munir ordenaron proteger a Alberto Canore Edul, de quien se sospecha que participó en la planificación del atentado terrorista junto al exagregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani, buscado en el mundo por Interpol. Nisman, tal y como informaba la agencia judía de noticias, se reunió ayer por la mañana con varios representantes de las agrupaciones de familiares de las víctimas, así como con el subdirector nacional del FBI estadounidense, con John Pistole. Las declaraciones que hemos tenido al respecto por parte implicada, por ejemplo, con Adriana Reisfeld, que es integrante de Memoria Activa, pues estaba bastante satisfecha con la determinación fiscal. Dijo a la agencia judía de noticias que eso tiene que ver con la conexión local, con la cadena de encubrimientos que hubo en los años posteriores al atentado, y Memoria Activa exige que el juez Lijo llame a interrogar a Menem, incluso hasta el ex juez Galeano, que también saben, el ex juez federal Juan José Galeano también está entre las personalidades a las cuales Alberto Nisman solicitó que fueran desaforados, detenidos en la causa. Vamos a estar muy pendientes de la causa AMIA, ya que es una causa que ha deparado muchísimas, íbamos a decir sorpresas, no ha ido tan bien como se esperaba que debiera ir. Una causa muy retardada, ya hace 14 años, 85 muertos y todavía no hay culpables, no hay culpables condenados. Hablaremos probablemente desde Argentina con nuestro corresponsal de la situación de la semana que viene, y nos dará sin duda alguna más información. Nosotros seguimos en Argentina. Les hablamos, le decía, una radio hermana mayor de la que hay mucho que aprender y que ha sufrido un ataque informático. Radio High, la radio judía argentina, informó a su audiencia y a la opinión pública que sus sitios de Internet habían sido atacados por delincuentes informáticos. Según la nota emitida por dicho medio de comunicación, esta agresión viene a sumarse a 2 anteriores de claro componente antisemita. Radio High informó además que mientras reparaban lo destruido no podrían emitir sus portales. Estos ataques en Internet, estos ataques informáticos, los que trabajamos precisamente informando a través de esos medios, pues estamos acostumbrados, sabemos que existe. Radio Sefarad también hace unos años sufrió estos ataques. Hemos podido hablar con Radio High y evidentemente siguen adelante, pero se pierden. Es un duro golpe en su momento. Para los que no conozcan la radio, se la recomendamos poderosamente. La dirección es www.radiohigh.com. Ahí pueden escuchar información de todo tipo y pues esperamos que se solucione esto y que haya sido lo menos grave posible. Seguimos, les comentamos ahora, hablamos de la Cruz Roja, hablamos de documentos de la era nazi. La comisión encargada de un archivo recién inaugurado de documentos de la era nazi indicó el martes que da por terminado el papel de la Cruz Roja que desde hace 60 años administra el invaluable registro. En su reunión anual en Bruselas, la comisión, conformada por 11 naciones que supervisa el Servicio Internacional de Registro, decidió revisar la estructura administrativa del archivo. La portavoz, Catherine Flor, declaró que un grupo de expertos reportará sus conclusiones en la próxima reunión anual. Esta noticia, recogida también por la agencia judía de noticias, explicaba que la Cruz Roja ya dijo que a medida que la generación que tuvo la desgracia de vivir la Shoah, pues la misión humanitaria del archivo se acerca al final y se tiene que cambiar, tiene que avanzar, evolucionar, a inclinarse a lo que sería la investigación histórica. Miles de documentos almacenados en Bad Arolsen sirvieron durante mucho tiempo para ayudar a descubrir el destino de las víctimas de la Shoah, trabajadores esclavizados también, personas desplazadas y otras víctimas del régimen nazi. Evidentemente, el tiempo va pasando y ahora esto se va a utilizar no tanto para encontrar a esos supervivientes, como para entender un poco mejor qué pasó, cómo el mundo se volvió loco y malo en ese momento de la historia. Este archivo había sido abierto a las familias de las víctimas y historiadores el año pasado solamente. Otra medida que han tomado es que archivos que habían permanecido confidenciales desde la Segunda Guerra Mundial van a ser copiados digitalmente, enviados a los centros de estudio de la Shoah,
pues en Israel, en Estados Unidos y en Polonia. Falta por recopiar un 30% de papeles que, como dato curioso que da la nota informativa, ocupan 26 kilómetros de repisas. Así que es mucho trabajo el que queda, pero bueno, habrá que hacerlo desde luego. El subdirector general de la Cruz Roja explicó que la comisión va a tener que considerar la futura estructura y la responsabilidad administrativa del sistema del inventario. Otro detalle que da la nota es que desde el 55 todos los directores de este archivo han sido funcionarios de la Cruz Roja y ciudadanos suizos. Seguimos, les hablamos ahora de una mezquita a su pesar, ¿no? Bueno, una donación, una familia judía que construyó una mezquita. La agencia Associated Press publicó que la familia judía Lightman donó dinero para la construcción de una mezquita para los miembros de una pequeña secta islámica en un pueblo al norte de la capital, Phnom Penh. La Fundación Hartswell, fundada por los Lightman para ayudar a mujeres, jóvenes y niños en países en vías de desarrollo, ya había construido en el pueblo una escuela de 4 salas, la primera del pueblo. Alan Lightman, de 59 años y profesor de humanidades en la Universidad de Mead, dijo que construir una mezquita no era realmente su intención al donar dinero dentro de un proyecto para mejorar la educación en el pueblo. No era su intención, pero es lo que se hizo, y dijo que es su primera y última mezquita. Dice que no cree que tenga tiempo ni recursos para construir más mezquitas. Habían pedido un centro de salud los 600 habitantes del pueblo, especialmente las mujeres, luego una mezquita favorecida más por los hombres. Lightman dio a elegir una opción y la sociedad, que está dominada por los hombres, ganó la mezquita. Así lo explicaron. Eso sí, los habitantes están contentos, los habitantes de este pueblo, porque dicen que nunca habían tenido una mezquita tan bonita. Por cierto, esto sucede en Camboya, porque hemos dicho que la capital, Phnom Penh, pero no hemos dicho cuál es el país al que pertenece la capital. Este Lightman, que es el que ha donado el dinero, es un importante escritor. Escribió un bestseller llamado Los sueños de Einstein, y sí que dijo que le resultaba curioso el darse cuenta que había ayudado a construir una mezquita. Eso sí, la mezquita, muy agradecida, lleva un pequeño cartelito en la puerta donde se puede leer que fue donada por el cariñoso donativo de la familia Lightman, inaugurada el 9 de mayo y que tiene capacidad para 200 personas. Nos imaginamos la sorpresa de Lightman, pero bueno, él había ofrecido ayudar, se votó por la mezquita. Seguimos. Para sorpresas, realmente la que viene a continuación, una manera de luchar contra el acoso en las calles, pero que realmente a mí nos parece un poquito exagerada. La agencia France Press publicó que una turista israelí dejó estupefactos a unos obreros de la construcción al realizar un striptease completo en plena calle en respuesta a los silbidos de unos obreros en Nueva Zelanda. La policía neozelandesa informó de que al parecer la chica ya estaba cansada de que se repitiera el episodio desde que llegó al citado país oceánico. La policía advirtió a la turista de que su comportamiento no estaba autorizado en Nueva Zelanda. Al parecer esto sucedió la semana pasada en una calle de Kerikeri, que es una ciudad al norte de Nueva Zelanda. Esta mujer estaba esperando para sacar dinero de un cajero automático, pasaron unos obreros a su lado, empezaron a silbar. Ella entonces se quitó la ropa, después sacó el dinero, se volvió a vestir tranquilamente, siguió su camino y obviamente nos imaginamos que los silbadores se debieron de quedar bastante, estupefactos, aunque bien mirado a lo mejor hubiera sido más práctico que se cubriera del todo para que no silbaran, pero bueno. Ella pensó que cuando, según explicó el agente de policía, quien relató esto, la muchacha dijo que había pensado: os voy a mostrar ahora lo que os perdéis, ya que me sirváis, pues ahora os voy a mostrar qué es lo que nunca vais a tener. Y dice que los hombres en Nueva Zelanda la importunan muchísimo. En fin, una noticia curiosa para terminar esta semana. Y dejamos aquí la primera parte del informativo. Vamos a continuación a hablar de cultura con Sara en esta ocasión. Sara, bienvenida.
Gracias, Masha. Hoy Ana no puede estar aquí, así que te daré hoy las noticias culturales. Pues es un placer, porque Ana estaba muy impertinente últimamente. No, Ana vuelve la semana que viene, la tenemos ahí haciendo entrevistas. Así que, nada, bueno, cuéntame, ¿qué me traes? Bueno, la primera noticia es que en Jerusalén se va a abrir un museo de la Kabbalah en el barrio de Najalot, y a partir del 25 de junio. Vale. Este museo funcionará en un edificio residencial, en unas habitaciones, y se espera que satisfaga las expectativas de turistas judíos y no judíos. Eso te iba a decir, porque esto de la cábala casi atrae más a los no judíos. Es decir, los judíos tampoco... Pero Madonna, por ejemplo, ¿vamos a poder ver a Madonna en este museo? Pues seguramente hará otro viaje a Israel para visitar el museo. Seguramente será de las primeras. ¿Y qué se puede ver por ahí? Bueno, pues el museo tendrá artefactos como amuletos, manuscritos históricos, y también ofrecerá la posibilidad de seguir cursos de Kabbalah. Y bueno, pues como siempre, claro, los ultraortodoxos se oponen a este tipo de iniciativa. Sí, es que es un poquito, es curioso, ¿no? Porque la cábala, que es una ciencia un poco de introspección, es una cosa más seria, ¿no? De repente sí, es mística, es seria, y bueno, temen que se tome a la ligera. Sí, bueno. Ahí está, abierto, pero puede ser interesante, desde luego. Cuéntame qué otras cositas tienes. Uy, bueno. Otras cositas, lo he dicho muy mal. Dime, otras cositas. Bueno, pues de París nos llega la noticia que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, entregó el miércoles en el Palacio del Elíseo la Legión de Honor al director de cine estadounidense Steven Spielberg. Hombre, Steven Spielberg le quedaba esto. O sea, tiene la Legión de Honor ya. Supongo que será por temas relacionados con la Shoah, no sé. Sí, es por el conjunto de su obra, y también por el servicio a grandes causas como el recuerdo de la Shoah y también el conflicto de Darfur. Es verdad, hay que recordar que ahora mismo, bueno, Spielberg no quiso hacer un documental para los Juegos Olímpicos en China por lo que está sucediendo en Darfur. Y que había recibido bastantes críticas antes, que le decían que por qué tardó tanto en tomar esa decisión, pero bueno, en fin, esto para otros programas. Perdóname, cuenta que me pongo política y estamos en cultura. Cuéntame, ¿qué más? Muy bien, Masha. Pues bueno, por último decir que la Feria del Libro de Madrid, que empieza el 30 de mayo hasta el 15 de junio, allí Casa Sefarad de Israel va a disponer de un stand y para dar a conocer la literatura judía. El espacio será cedido sucesivamente a Hebraica Ediciones y Sefarad Editores. Bien. Que son entidades especializadas en edición y distribución de literatura judía. ¿Algunos libros que vamos a poder ver, sabes? Bueno, sobre todo, va a haber autores muy interesantes firmando, dando encuentros y todo, autores como Marcelo Biermayer, Carla Gelfenbein. Habrán encuentros literarios con Jacobo Kaufmann, que es el traductor del D-Book. Firmará Arnoldo Lieberman, Leo Aflalo, y Jacobo Garzón presentará el libro Los judíos del norte de Marruecos. Bueno, veo que hay un montón de citas muy interesantes, lo que está planteando, y seguro que Radio Sefarad estará en alguna de ellas. Seguramente, para entrevistar a alguno de estos escritores, y también, bueno, que es muy interesante asistir a esta feria para poder conversar con ellos o que les firmen algún ejemplar. Librito. Pues Sara, te agradezco mucho. Bueno. Muchas gracias por tus noticias. Nos encontramos en algún otro espacio seguro, sin falta. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Igualmente, Masha, un placer. Un placer para nosotros también. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y sigan aquí con nosotros en Radio Sefarad.